procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Bienvenidos a un tiempo de reflexión, estudio y conversación de la palabra de Dios, donde juntos buscamos su guía para vivir en su verdad. Aquí comienza Aprendiendo Juntos en Armonía. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa Aprendiendo Juntos y en Armonía. Nos reunimos cada vez para aprender más de la palabra del Señor y en este último tiempo ya dimos en el programa anterior por terminado el estudio del libro de Levítico, el libro de la santificación. Terminamos ahí con el código de la santidad, ahondamos un poquito más y con el día de la expiación. Hoy ya cambiamos de libro y nos vamos a Números, el peregrinaje en el desierto. Y para ello le doy la más cordial bienvenida a nuestro querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor? Querido hermano Juan, qué grato es poder compartir con ustedes y con todos y cada uno de los auditores de Radio Armonía. Es un privilegio, como siempre decimos, parece redundante, pero es una realidad porque estudiar las Escrituras, acercarnos a ellas, siendo enseñados, confrontados, consolados, alentados por la palabra del Señor y guiados, dirigidos por la palabra del Señor, para entrar un poco al tema en cuestión del libro que vamos a ir viendo paso a paso también en estos programas sucesivos. Obviamente es el Señor que va guiando por su Espíritu a las Escrituras para que a través de las Escrituras podamos tener un panorama más completo de lo que significa la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, que apunta a el hecho glorioso de la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Viniendo un día para poder cumplir con ese propósito que el Señor tenía ya desde antes de la fundación del mundo. Un cordero sin mancha, preparado antes de la fundación del mundo, dice el apóstol Pedro, para que pudiese ser entregado por nosotros y de esa manera pudiésemos tener vida eterna. De tal manera que estamos hablando de cosas eternas, trascendentes, preciosas, que realmente deben interesar a cada persona en este mundo. Con lo que acaba de decir, pastor, ya dan ganas de ir a los evangelios, ya dan ganas de pasar, ¿cierto?, por las epístolas y empezar a ver cómo vemos realizado esto y cómo está todo este desarrollo, el cúlmine en la persona de Jesucristo. Pero tenemos que ir paso a paso, ir viendo cómo se dio desde antes toda esta maravillosa historia de redención. Amén. Pastor, ¿le parece si nos dirige en oración? Y comenzamos. Perfecto. Ya. Padre, alabamos tu nombre, te damos gracias por el gran privilegio que tenemos, Señor, primero de ser tus hijos, de que hayamos tenido, Señor, esa maravillosa experiencia de que nuestros ojos fueron abiertos por tu Espíritu para poder contemplar lo que antes no podíamos, no apreciábamos realmente cuando fuimos, Señor, llevados a los pies de la cruz de una manera particular en arrepentimiento y fe, y podemos constituir entonces ser constituidos como parte de tu pueblo, como tu familia, tus hijos, Señor, en ese sentido tan maravilloso y especial. Te damos gracias porque tenemos la oportunidad de poder ir paso a paso, Señor, a través del Antiguo Testamento, por un panorama general para poder transmitir lo que tú tienes ahí en tu palabra, con ese hilo rojo que permea todas las Escrituras de principio a fin, que tiene que ver con el plan glorioso de redención. Danos de tu gracia, prepara nuestros corazones, prepara también el corazón de nuestros auditores, quienes siguen el programa, para que tú hagas tu obra, Señor, también allí en cada uno de sus corazones. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pastor, nuevo libro, el cuarto libro ya que tenemos aquí en las Escrituras. Sí. El libro de Números. Y es interesante cuando nosotros vemos otra vez, siempre hacemos, ¿cierto? Cuando empezamos un libro, hacemos una mirada retrospectiva a lo que ya hemos visto. En Génesis, el libro de la elección, ¿cierto? Dios escogió a una persona, Abraham, a través de esa persona escogió una familia, la de Isaac, la de Jacob. Luego entraron en Egipto, fueron llevados a Egipto por causa de la hambruna que hubo, gracias a la interposición benéfica de Dios hacia los suyos, hacia la familia de Jacob, llevando a José primeramente de una manera quizás
no ortodoxa como Ujú. nosotros lo hubiésemos hecho, sino de una manera totalmente especial, porque el Señor usó incluso la maldad de los hermanos de José para llevarlo allí a Egipto, pero Ujú. para preservar un pueblo para sí. Y eso es lo que pasó posteriormente a través de los 400 años que estuvieron los israelitas en Egipto. Al final de ese periodo, o cierto, cuando ya, en realidad más que al final, durante mucho tiempo, cuando murió el faraón que había bendecido a José, lo había puesto en eminencia como el segundo en importancia en Egipto, empezó a esclavizar el faraón que llegó Ujú. posteriormente al pueblo de Israel durante muchos años. Y allí entonces entramos al libro de Éxodo. El libro de Éxodo es el libro de la redención, porque Bendición. este pueblo ahora es esclavo. Este pueblo que constituyó en Génesis, que eligió en Génesis, ahora es esclavo. Sin embargo, allí se multiplicó maravillosamente y a través de la obra gloriosa del Señor los sacó con mano poderosa de Egipto, siendo el capítulo 12 la esencia de todo ese, de todo ese libro, ¿verdad? Que el Señor entonces los liberó a través de la sangre del Cordero, que era la evidencia de que el juicio ya había pasado por ahí. Entonces todos aquellos que tenían la sangre en el dintel de las puertas no iban a morir sus primogénitos. Y eso nos lleva al tercer libro, que es el libro de Levítico, donde no avanza en términos históricos, no avanza porque están en el mismo lugar, en el Sinaí, Ujú. terminan en Egipto, ¿cierto? Digamos, Éxodo en el Sinaí, cuando ya salieron de Egipto y están al pie de ese monte y están recibiendo también las instrucciones de Dios a través de la ley, como conocemos, y luego era necesario que el Señor hablara sobre la santificación, la diferencia entre lo inmundo y lo santo, entre lo profano y lo que era dedicado a Dios y que tenía que ver con la santidad. Ese es el énfasis de Levítico, como hemos visto anteriormente. Allí se preparan sacerdotes, se ungen sacerdotes, Ujú. se, se realiza una de las fiestas más importantes, que es el día de la expiación o el día del Yom Kippur, como dicen los judíos, y entonces a través de eso el Señor está enseñando igualmente la manera en que el hombre podía acercarse a Dios, y la manera era a través de un sustituto que moría en lugar del culpable, el inocente muriendo en lugar del culpable, en este caso animales, para poder utilizarlo como un instrumento pedagógico para apuntar Ujú. siempre a la necesidad de un redentor. Pero eso tenía que ser, obviamente, eso que fueron redimidos, ese pueblo tenía que ser santificado, apartado para el Señor de todo aquello que fuese inmundo, que es el contraste que presenta Levítico. Y entramos entonces al libro de Números, que es el libro que ahora vamos a empezar a examinar, y notamos aquí algo también interesante. Así como el libro de Génesis es el libro de la elección, el libro de Éxodo es el de la redención, el libro de Levítico es de la santificación, Ujú. también podríamos decir que este libro es el libro de la dirección. ¿Por qué decimos de la dirección o la guía? Porque obviamente aquí los israelitas van a empezar a salir o van a salir de Sinaí. El capítulo 11 en adelante es lo que muestra esto, hasta el capítulo 10 o las instrucciones. Capítulo 11 en adelante comienzan a salir del Sinaí para poder ir a la tierra prometida. Llegan a Cades Barnea, ese lugar que era el límite sur de la tierra prometida, y allí el pueblo se revela y entonces el Señor los hace andar 40 años por el desierto y no entran inmediatamente a la tierra prometida, como una evidencia otra vez de lo que hemos dicho como principio general de la Biblia en el Antiguo Testamento. El fracaso del hombre, no obstante, la gracia de Dios y el triunfo de Dios finalmente a través de su gracia, que no llega en Éxodo, que no llega en Deuteronomio, que no llega en ninguno de los libros del Antiguo Testamento, pero que llega y se manifiesta, como dijo el apóstol Juan en capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y Sí. de verdad. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, allí tenemos el cumplimiento perfecto, pero todavía nosotros estamos paso a paso escalando hasta llegar a ese momento glorioso, que como bien dijo usted, dan ganas de ir al Nuevo Testamento, a los Evangelios y ver a Cristo allí, la manifestación de esa promesa que se hizo en Génesis 3:15 ya como un hecho. Pero aquí los israelitas tenían que andar en el desierto para poder entender Ujú. quién era Dios, cuál era su condición, su necesidad y cómo el Señor en su gracia no solo los redimió,
en Éxodo, no solo los santifica ahí en Levítico, sino también los dirige, los guía, va delante de ellos en Números mientras están en el desierto. Es importante, pastor, ver cómo va haciendo las cosas el Señor desde antes. Va primero entregando, va mostrando quién es Él, ¿cierto? Va mostrando su poder en el pueblo. Primero mostró e hizo los milagros, Tal ¿cierto? cual. Y después probó al pueblo para que creyera. Primero le entrega las herramientas, este soy yo, esto es lo que hago, conózcanme, y después hace este peregrinaje y los llama a, ok, si han visto todo esto, permanezcan firmes, crean. Síganme, claro, ¿verdad? Que es lo que el Señor Así es. también dijo. Si alguno quiere seguirme, esto es lo que tiene que hacer. Bueno, aquí también los israelitas como pueblo están viendo al Señor que va Ujú. delante de ellos. En este caso, ¿cierto? Va sobre ellos a través de una nube en el día, a través de una columna de fuego en la noche, Noche. mostrándoles su presencia permanente, de tal manera que el conductor del pueblo en el desierto siempre fue el Señor, el guía, el que iba delante de ellos, el que iba sobre ellos, el que iba con ellos, era siempre el Señor. De tal forma que esa es una de las cosas más maravillosas que nosotros vemos porque son principios que permean toda la historia, es decir, que no es una situación de un contexto nada más, sino que espiritualmente es aplicado posteriormente al cuerpo de Cristo, que es la iglesia en el Nuevo Testamento, porque ¿quién es el que guía a la iglesia? Obviamente es el Señor, a través de su palabra. ¿Quién es el que aseguró su presencia en medio de su iglesia y en su iglesia, en cada uno de los creyentes? El Espíritu Santo. De tal forma que tenemos la guía y la dirección también del Señor en este libro y eso es precioso porque cuando del punto de vista geográfico, cuando lo vemos del punto de vista de que caminan en el desierto, que andan por el desierto, necesitan eso, necesitan la guía, necesitan la protección, necesitan ser Ujú. conducidos por el Señor, necesitan prosperar en su camino, pero para eso, obviamente, la presencia del Señor es fundamental. Ellos tuvieron 40 años, pastor. Y muchas veces nosotros queremos pasar una prueba y queremos pasarla rápido, como que ya aprendimos y ya esto está listo. Somos impacientes, queremos todo ya a la mano hoy en día. Y el pueblo tuvo que pasar y aún así, una y otra vez, volvían a caer y volvían y volvían. Así es. Una visión general digamos, del Éxodo en cuanto a los capítulos, una división de capítulos así muy sucinta, muy general, podemos dividirlo en capítulos geográficamente hablando. Por ejemplo, vemos el capítulo 1 al capítulo 10. Este trata de instruir al pueblo para que pueda salir posteriormente digamos, al desierto y llegar a la tierra prometida. Eso es los capítulos 1 al 10, pero ¿dónde se produce geográficamente? En el Sinaí, es decir, permanecen en el Sinaí Ujú. para ser instruidos por el Señor. Los capítulos 11 al 12 hablan del viaje a Cades Barnea, como dije, el límite sur de, de la tierra prometida, donde el pueblo se revela. Los capítulos 13 al 19 explican las peregrinaciones en el desierto y los capítulos 20 al 21 describen el viaje a las llanuras de Moab. Es decir, ya avanzan y ya Ujú. están geográficamente al frente de Jericó, en las llanuras de Moab, en el otro lado del Jordán, en el este del Jordán, están durante todos estos capítulos. Y finalmente, y eso ya se consolida en el capítulo 22 al 36, veremos que Israel está acampando a la orilla del río Jordán, mirando al otro lado del río la tierra prometida. Es decir, ya están a punto de entrar. Y aquí, como bien sabemos, ¿cierto?, que es donde muere Moisés. Finalmente, en uno de esos montes, muere Moisés y Josué toma el mando, por Ujú. decirlo así, toma el testimonio y pasa con el pueblo de Israel el Jordán y conquistan Jericó a través de Josué. Ya estamos hablando del sexto libro de la Biblia, ¿verdad? Pero ese es más o menos el recorrido que menciona Números. Primero, los primeros 10 capítulos son instruidos por Dios a través de Moisés en el Sinaí,
Los capítulos 11 al 12 muestran o relatan el viaje, describen el viaje a Cades Barnea, ya cuando estaban al límite de la tierra prometida, allí donde se produce la rebelión y el Señor los castiga en ese sentido disciplinariamente para que pudiesen vagar durante 40 años en el desierto. Los capítulos 13 al 19 explican las peregrinaciones en el desierto propiamente tal. Los capítulos 20 al 21 describen el viaje a la llanura de Moab y los capítulos 22 al 36 ya están propiamente tal en las llanuras de Moab frente a Jericó. Ahí tenemos el panorama general del desarrollo de este libro de Números. Claro, desde el punto de vista geográfico. Geográfico. Del 1 al 10 tenemos el Sinaí, como que podemos tirar una rayita, ¿cierto? Del 1 al 10, Sinaí. Exactamente. Del 11 al 12, Cades Barnea. Sí. Del 13 al 19. El viaje a Cades Barnea, sí. El viaje a Cades Barnea. Del 13 al 19 tenemos las peregrinaciones en el desierto. La explicación está en las peregrinaciones. Sí. 20 al 21, llanuras de Moab. Sí, el viaje a la llanura de Moab. El viaje. Y del 22 al 36, entonces tenemos como ya están a la orilla del a la orilla del río Jordán ya. Ahí tenemos como el esquema listo ya. Claro, sí. Alguien puede, como dice bien usted, trazar. Bueno, tienen el mapa, se pueden tener el mapa por ahí, ¿cierto? A mano también. Las Biblias muchas veces traen mapas, de tal manera que está accesible a la mayoría. Y allí muestra precisamente los viajes. Y ahí usted puede ir trazando líneas respecto a lo que estamos diciendo para ver cómo se movieron, hacia dónde se movieron y cómo se explica o se describen a través de este libro. Ahora, este libro no solo relata la búsqueda del pueblo de Dios de un lugar para vivir, porque a eso apunta, ¿cierto? Los sacó de Egipto para introducirlos en la tierra prometida. Si ampliamos un poco más, recordaremos que esta historia encaja en el panorama más amplio de cómo Dios cumpliría sus promesas a Abraham. En Génesis 12, 1 al 3, y en los capítulos 15 y 17 también de Génesis, en algunos versículos en particular. Dios hace muchas promesas a Abraham. Ahora, hay 4 puntos al menos que podemos resaltar en estas promesas, que estaremos viendo a lo largo de Números. Primero, Dios le promete a Abraham que su pueblo tendrá un lugar, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13, 15. Ahí está el lugar. Tendrás un lugar. Toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Segundo, promete el Señor que los israelitas, o sea, el pueblo de su pueblo, los descendientes de Abraham, será numerosa, una nación grande. Génesis 12:2. Haré de ti una nación grande. Allí está la segunda promesa. En Génesis 13:16, como el polvo de la tierra. Y en Génesis 15:5, como las estrellas del cielo. Eso es lo que dice que va a prometer, que va a ser numerosa en definitiva. Eso es lo que está diciendo su pueblo. Tercero, promete también su presencia. Génesis 15:1. Su presencia en medio de su pueblo. Y por último, en cuarto lugar, Dios promete que por medio de los israelitas todas las naciones serán benditas. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas o bendecidas todas las familias o las naciones de la tierra. Eso es las 4 cosas que el Señor promete y que obviamente es necesario también ir considerando cada uno de los libros porque las promesas allí van teniendo su cumplimiento parcial. Como dije, el cumplimiento total y absoluto en términos del plan de redención se cumple, como bien sabemos, en el Nuevo Testamento, con la llegada del Señor Jesucristo y su obra sublime, su ascensión a los cielos, sentarse a la diestra del Padre, ya está todo hecho, está todo consumado, pero mientras tanto seguimos el hilo rojo que conduce precisamente al Calvario. El libro de Números, entonces, es crucial para comprender la historia redentora, porque es la primera vez desde que Adán y Eva estuvieron en el huerto de Edén que vemos la posibilidad de que estas 4 promesas se cumplan. El pueblo de Dios intenta habitar un lugar donde pueden disfrutar de la presencia de Dios y así ser una bendición para las naciones. Noten que todas estas cosas se cumplen o se pueden cumplir.
al llegar a ese lugar y vivir conforme a la ley que Dios les ha dado, entonces disfrutan de la presencia de Dios por la guía, la dirección de Dios a través de su palabra, y así son o pueden llegar a ser una bendición para todas las naciones, atrayéndolas. Deuteronomio capítulo 4 lo dice claramente: ¿qué nación hay que tenga dioses tan cercanos Ujú. como el Dios nuestro y leyes tan maravillosas, llenas de sabiduría como la tenemos nosotros? En otras palabras, está diciendo Moisés ahí en el capítulo 4 de Deuteronomio. De tal manera que entonces el pueblo de Dios ya es un pueblo, habita un lugar, dos, disfruta de la presencia de Dios, tres, y puede ser de bendición a todas las naciones. Noten cómo estas cuatro cosas Ujú. podemos encontrarlas también en el desarrollo progresivo, y ahora debemos hacer énfasis en esto, el desarrollo progresivo. ¿Por qué pensamos no se cumplieron inmediatamente? ¿Y cuál es la respuesta? La de siempre: el fracaso del pueblo, Ujú. la rebelión del pueblo. De tal manera que todo esto era una preparación, una antesala para que finalmente llegara aquel Mesías glorioso que era prometido en el Salmo 110 y que posteriormente se manifestaría ya con la venida del Señor Jesucristo, que era precisamente el Mesías o el Cristo, como dijo Pedro. ¿Quién dicen ustedes que soy yo?, dijo Jesús, y ellos Tú dijeron eres el a través de Cristo. Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Hijo de Dios. Sí, tenemos ya anotaditos, pastor. Vamos bien en estos esquemas. Tenemos entonces, promete un lugar, ahí en Génesis 13:15. Les promete, ¿cierto?, a la descendencia, serán una nación numerosa, una nación grande. Promete también eh, su presencia, ¿cierto? ¿Sí? Génesis 15:1. Y por último, promete que todas las naciones, las familias de la tierra serán benditas. Ahí Ya. en Génesis 12:3. Quizás el orden sería este en esencia. Primero, un pueblo, ¿verdad? Ujú, Génesis 12:2. Les promete primero un pueblo, cuando todavía no tenía ni hijos siquiera Abraham, pero les promete ujú, un pueblo que vendría a través de Abraham. Eso es Génesis 12:2. Este pueblo sería numeroso, como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo. Pero claro. este pueblo debía habitar un lugar, porque no hay pueblo que exista, ¿cierto?, en lo abstracto. El pueblo Ujú, necesitaba ocupar un lugar. Y esto es lo segundo. Ese pueblo de Dios iba a ocupar un lugar, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 13:5. Tercero, Dios le promete su presencia, es decir, Él iba a ir con ujú, su pueblo, iba a habitar con su pueblo, y eso es lo que hizo a través del tabernáculo, por ejemplo, que se erigió en Éxodo. Pero también, y esto es lo último, debían ser de bendición para todas las naciones de la tierra, ujú. ¿cierto? Así que simplemente un poquito cambiar el- el orden, pero son El las mismas orden. cosas que hemos dicho. Entonces, es un pueblo, es un lugar, es la presencia de Dios, y es para que fuesen bendición a todas las naciones. Que no era otra cosa que mostrar que el Dios de ellos, el Dios de ese pueblo, era el único Dios verdadero, y que sus leyes eran mucho más sabias que todas las leyes de todos los pueblos de la tierra, y que Él era un Dios cercano como ningún otro de los dioses que se habían creado conforme a su imaginación los pueblos paganos, que era distintivamente el único Dios verdadero. ¿Ahí estamos? Amén. Ahí estamos. Ya, Anotadísimo. perfecto. Está lista la Ahora, pregunta de la prueba. ahora en condición, digamos, en consecuencia de lo que hemos dicho, hay algunas, podemos decir, dos ideas temáticas que se yuxtaponen en el libro de Números. En primer lugar, los problemas actuales: la incredulidad, la rebelión y la desobediencia del pueblo. Ese es el problema, el obstáculo, ¿cierto?, que aparece una y otra vez y que se repite siempre. Y el fracaso del hombre, Mm, pero la victoria del Señor. Entonces, ese es el primer tema que siempre está allí presente: la incredulidad, la rebelión y la desobediencia del pueblo. En segundo lugar, y esta es la otra idea que se superpone, frente a eso, es la fidelidad del Señor a sus antiguas promesas, su paciencia y gracia.
En otras palabras, ¿cómo responde el Señor a la rebelión, la desobediencia del pueblo y la incredulidad del pueblo? Además de disciplinarlos, es decir, para corregirlos, el Señor manifiesta, no obstante, paciencia y gracia. Es decir, sus promesas no cambian en absoluto por la rebelión del pueblo. El Señor sigue desarrollando su plan perfecto porque dentro de su plan está considerado también la desobediencia del pueblo. ¿Se entiende? Por lo tanto, estos son principios generales que no solo están aquí, sino que están en todo el resto de las Escrituras. El hombre una y otra vez se rebela contra el Señor. Si lo vemos desde la perspectiva de la iglesia, no es tan distinto, porque no somos tan fieles como debiésemos ser, con toda la luz que tenemos, con estos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, que es nuestra lámpara a nuestros pies, la lumbrera a nuestro camino, que sabemos que ahí está la verdad absoluta. Sin embargo, ¿cuánto nos cuesta todavía someternos a esa autoridad y vivir conforme a esa autoridad? Fácilmente, ¿cierto? Decimos, sola escritura, la escritura es la única autoridad de fe y conducta, y claro, eso filosóficamente es una declaración correcta, es verdadera. El punto es que nuestra conducta no necesariamente está de acuerdo con esa declaración. Por lo tanto, hay rebelión, hay incredulidad, hay duda muchas veces en el pueblo de Dios, hay desobediencia, pero el Señor mantiene su fidelidad. Esto es lo que sostiene, y esto, hermanos, es muy importante, esto es lo que sostiene nuestra fe. Lo que sostiene nuestra certeza, nuestra seguridad, la convicción que tenía el apóstol Pablo era esto: yo sé a quién he creído y en quién había creído, en aquel que es fiel, en aquel que permanece siempre igual y que nunca cambia ni varía sus promesas, aquel que tiene gracia, paciencia y misericordia con nosotros. Y si lo vemos en la actualidad, pastor, seguimos siendo incrédulos, seguimos rebelándonos contra Dios y seguimos desobedeciendo. Mientras Él permanece fiel, mientras Él sigue paciente y su gracia nos basta. Y eso es lo que nos sostiene, ¿verdad? Por eso la salvación es del Señor en todos los aspectos, porque no solo nos salvó, no solo envió a su Hijo para que muriera en nuestro lugar y pagara por nuestro pecado, sino también el Señor nos preserva. Pero ¿cómo nos preserva? Por medio de su fidelidad extraordinaria. Por ejemplo, cuando el Señor dice, esta frase del apóstol Pablo ahí en el capítulo 8 de Romanos, cuando dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué es lo que es eso? Es primero una declaración, una proposición de verdad. Es decir, las aflicciones de ahora son como una gota en comparación al océano de gozo de la eternidad. El sufrimiento es como una gota, pero el gozo es como el océano eterno. De tal manera que lo que está diciendo es, ¿eso va a cambiar? Esta es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Va a cambiar porque yo cambio, porque yo hago esto o dejo de hacer esto otro? ¿Eso va a cambiar? No, va a seguir siendo una verdad absoluta. Es decir, las promesas, lo que el Señor ha prometido, permanece para siempre, porque Él es fiel. Entonces Él no puede negarse a sí mismo. Y cambiar su palabra significaría negarse a sí mismo. Por tanto, lo que nos sostiene a cada uno de los creyentes, y nosotros sabemos, miramos nuestro corazón y reconocemos nuestra debilidad, es precisamente la fidelidad del Señor, la paciencia que Él tiene con nosotros, la gracia que Él manifiesta y la misericordia con la cual nos trata. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Porque eso es lo que al menos uno ve en su propio corazón. Señor, si no fuera por tu gracia, entonces no tendría ninguna posibilidad de prevalecer. ¿Qué sería de nosotros? Así es. Si no nos hubiese alcanzado su misericordia, su gracia infinita. Entonces, estas dos ideas se yuxtaponen ahí. Primero, el problema actualmente, que todavía sigue siendo verdad en el pueblo, incredulidad, rebelión, desobediencia, pero por otro lado, la fidelidad del Señor a sus antiguas promesas, paciencia, gracia y misericordia. Ahora, si lo colocamos una cosa al lado de la otra, es decir, la rebelión del pueblo, la incredulidad, la falta de devoción al pueblo, y por otro lado colocamos la fidelidad del Señor. ¿Qué es lo que finalmente
gana, prevalece. Obviamente prevalece la promesa de Dios en medio de la desobediencia, la desconfianza y la incredulidad. Siempre va a prevalecer aquello. Y por eso es que la salvación nuestra, la salvación en términos personales y la preservación de la iglesia de Cristo hasta llevarla a su presencia es obra absoluta del Señor. Eso es lo que nos hace entender la declaración de Pablo. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sobre qué base? Sobre la base de su fidelidad, de su misericordia y de su gracia. Son cosas que no van a pasar, son eternas. La incredulidad llega hasta cierto límite, hasta el punto que uno pueda ya creer. Correcto. Rebelión, lo mismo. Puede ser rebelión hasta cierto punto en lo cual ya deja de serlo. Y desobediente hasta el momento que podemos asumir y transformar eso. Pero la fidelidad de Dios no cambia, su paciencia no cambia, su gracia no cambia ni va a cambiar. Siempre van a estar. Tal cual, eso es. Ahora entonces, sobre esa base podemos hacer una declaración temática o una proposición, como normalmente se le conoce. Esta es: las promesas del pasado prevalecerán a pesar de los problemas actuales. Es una buena proposición, ¿cierto? Sí. Las promesas del pasado prevalecerán. Obviamente estamos hablando de las promesas de Dios para con su pueblo, prevalecerán a pesar de los problemas actuales. Eso nos da una esperanza cierta, y así también tuvieron que tener los israelitas ahí en el desierto una experiencia, digamos, una maravillosa evidencia de que el Señor preservó su promesa. Porque aunque castigó disciplinariamente al pueblo, y los que tenían 20 años arriba, que salieron del pueblo y que están ahí en el primer capítulo de Números, descrito como 603.550 personas específicamente, capítulo 1, versículo 46, finalmente esas personas que eran de 20 años arriba cuando salieron de Egipto quedaron todas regadas en el desierto, no entraron a la tierra prometida, pero el pueblo, la promesa para el pueblo siguió siendo efectiva y eficaz, porque los que venían después, es decir, los que tenían menos de 20 años para arriba, ellos sí, finalmente entraron y tomaron posesión de la tierra prometida. De tal manera que Dios cumplió su promesa. Los que fracasamos somos los hombres, pero el Señor no fracasa, sino que todo lo que ha dicho lo cumplirá perfectamente. Entonces, en función de esta declaración que acabamos de hacer, esta proposición temática, veremos este libro. Pero para asegurarnos de que veamos este tiempo como algo práctico y no solo académico, es decir, de instrucción meramente intelectual, hablemos un poco de esto. ¿Por qué tendríamos que recordar que las antiguas promesas de Dios prevalecerán a pesar de los problemas actuales? Vamos entonces al libro. Dividiremos en este sentido, en términos ya temáticos. Primero hicimos una división geográfica, nada más, ¿cierto? Ahora una división temática. En 3 partes, en función de 3 temas principales que sustentan la declaración resumida que acabamos de hacer. Del capítulo 1 al capítulo 10, quiero decir, vemos que Dios prepara a su pueblo para el cumplimiento de sus promesas. Dios prepara a su pueblo para el cumplimiento de sus promesas. Del capítulo 11 al 16, vemos que Dios disciplina o castiga a su pueblo por su gran incredulidad y falta de fe en que sus promesas se cumplan. Dios castiga y disciplina al pueblo por su gran incredulidad y falta de fe en que sus promesas se cumplan. Desde el capítulo 17 al 36, vemos la paciencia de Dios para con su pueblo. Quizás lo más importante que aprendemos es que sus promesas se cumplirán a pesar de todo lo que ha sucedido. Repito entonces, para que tengamos un bosquejo temático, capítulo 1 al 10, Dios prepara a su pueblo para el cumplimiento de sus promesas. Capítulos 11 al 16, Dios castiga o disciplina a su pueblo por su incredulidad y falta de fe en el cumplimiento de sus promesas. Es decir, en otras palabras, la rebelión, la desobediencia es una expresión de dudar de que Dios va a cumplir sus promesas.
Por eso es que es tan terrible eso. Rebelión, desobediencia, implica que estamos diciendo, Dios, tú no vas a cumplir tus promesas. Yo no creo que nos vas a llevar a la tierra prometida, en este caso, ¿cierto?, particular del pueblo de Israel. Y tercero, 17 al 36, vemos la paciencia de Dios. Paciencia de Dios para con su pueblo. Quizás, como dijimos, lo más importante en este sentido es que sus promesas se cumplirán a pesar de todo lo que ha sucedido en el proceso. Entonces tenemos del 1 al 10, ahí para los hermanos que estaban anotando también. Dios prepara a su pueblo para el cumplimiento de las promesas. Del 11 al 16, Dios disciplina o castiga a su pueblo, ¿cierto? Por esta incredulidad o falta de fe. Y del 17 al 36 vemos la paciencia de Dios para su pueblo. Exactamente. Este es un bosquejo temático. Como dije, lo anterior había sido geográfico, para mostrar simplemente el recorrido, ¿cierto?, de Israel, donde estaban en Sinaí, después camino a Cades Barnea, después peregrinando otros muchos años en el desierto, después caminando ya en dirección a los llanos de Moab, luego ya en los llanos de Moab frente a Jericó. Eso era un bosquejo geográfico, pero ahora es el bosquejo temático, y sobre esto obviamente vamos a desarrollar la síntesis de este precioso libro de Números. Entonces ahora, pastor, ¿qué desarrollamos del cómo Dios prepara a su pueblo? Exactamente, la preparación de Dios, y así lo podemos titular para que vayamos sintetizando de esta manera, porque algunas frases resumen muchas cosas, y eso es lo bueno de una frase o una proposición, como nosotros usamos como concepto. La preparación de Dios preserva sus promesas. Capítulo 1 al 10. Es decir, ¿cuál es la razón por la cual Dios da tantas instrucciones en estos capítulos al pueblo? Es para preservar sus promesas, la certeza de que va a cumplir con su promesa. Entonces, vemos en estos capítulos 1 al 10, al comienzo de estos primeros capítulos, el pueblo de Dios todavía se encuentra al pie del monte Sinai. Recuerden que ese es el lugar, geográficamente hablando, listo para levantar el campamento. El ambiente es muy optimista, por supuesto. Ya están en ese lugar, ya el Señor los ha instruido, les ha dado la ley. Es toda satisfacción, es gozo, es tranquilidad, es certeza de que van a ir a la tierra prometida. Habían recibido las leyes, habían pactado con el Señor. Recuerden el pacto que vimos también en libros anteriores. Él habitaba entre ellos por medio del tabernáculo. Habitaré en medio de vosotros, ¿cierto?, a través de este santuario que él había mandado hacer. Y ahora iban a poseer la tierra de Canaán. En otras palabras, tenían todo lo que necesitaban, todos los recursos habidos y por haber estaban frente a ellos. Estos capítulos entonces están llenos de anticipación, como cuando uno dice voy a hacer un viaje, y un viaje a un lugar donde nunca ha llegado, pero siempre ha sabido que el lugar es precioso, tiene antecedente que el lugar es precioso, que tiene de todo lo que necesitamos para disfrutar de ese lugar. Hay una expectativa, es decir, previo al viaje estamos ya con expectativa de lo maravilloso que será ese lugar porque tenemos antecedentes, pero queremos conocerlo. Eso es en el fondo lo que tenemos en los capítulos 1 al 10. Ahora, profundicemos un poquito cómo se cumplen las 3 primeras promesas hechas a Abraham, que anteriormente también las citamos. En primer lugar, con respecto al pueblo de Dios. Vemos que la promesa de Dios de una gran nación toma forma en el capítulo 1, y yo cité ese texto y lo vamos a volver a ver. Leemos acerca de un censo para contar cuántos hombres podían pelear en el ejército. El censo tiene que ver exclusivamente con eso. Es decir, cuántas personas estaban en capacidad de poder salir a la guerra, porque obviamente se iban a encontrar con enemigos en el camino en el desierto. Y eso pasó, por ejemplo, en una forma evidente, con algunas tribus que habían en el desierto y que eran contrarias al hecho de que Israel pasara por el desierto hacia la tierra prometida, de tal manera que era necesario preparar un ejército. Y ese es el censo que se hace en el capítulo 1. Y que en el versículo 46 dice cuántos eran. Notemos, leamos entonces los versículos 45
al 46, El porque ahí está 46. el resumen del censo. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, ahí están las características, fueron todos los contados 603.550. 603.550. Ahora, esto es maravilloso. Miremos atrás. ¿De dónde vinieron ellos? De Abraham y Sara y del hijo de la promesa, Isaac. ¿Recuerdan? Sí. ¿Cuántos eran allí? Obviamente, Abraham tuvo 2 hijos, pero el hijo de la promesa era Isaac. El otro era Ismael, Isaac. Allí se centra el relato bíblico. Y el escogido entre los 2 hijos de Isaac, Esaú y Jacob, era Jacob. Y a través de la familia de Jacob, en todos estos años, llegaron a constituir 603.550 hombres listos para la guerra. Si contamos a las mujeres, si contamos a los ancianos, y si contamos a los niños, a los chicos menores de 20 años, por eso es que normalmente se hace una apreciación general de alrededor de 2 millones y medio de personas que estaban caminando por el desierto para llegar a ser introducidos a la tierra prometida. ¿No es una evidencia de la promesa de Dios? Es una evidencia. Dijo el Señor que iba a ser una gran nación. Bueno, ahora lo está cumpliendo. El primer elemento de una nación es que haya un pueblo. Y este pueblo ya era numeroso. El pueblo de Dios se está convirtiendo entonces en una gran nación con 603.550 hombres capaces de ir a la guerra. Como dije, mucho más en general habían, por supuesto. De tal manera que ya es evidencia de que Dios está cumpliendo sus promesas. En segundo lugar, vemos que la promesa de Dios era también de un lugar, y eso también cobra forma. Una vez que se han hecho los preparativos, vemos al pueblo de Dios en marcha. ¿Hacia dónde? No hacia la nada, no hacia cualquier cosa, sino hacia la tierra que fluye leche y miel que Dios le había prometido. Entonces, allí tenemos el cumplimiento primero, la certeza del cumplimiento, que ya es una evidencia en el presente para los israelitas. Hay una gran nación, un pueblo para Dios, un pueblo de Dios. Segundo, hay un lugar al cual se va, pero ese es prospectivamente, es decir, mirando todavía al futuro. No era un hecho, pero el que se cumpliera la primera parte, que había un pueblo, era evidencia de que esa segunda promesa de llevarles a un lugar que fluye, una tierra que fluye leche y miel, iba a ser una realidad, sin duda. Porque lo que Dios promete ya es un hecho en su mente, ¿cierto? Perfecta, porque Él no existe en función del tiempo y el espacio, pero para nosotros es todavía, y en este caso para el pueblo era una promesa, pero es la expectativa de poder llegar un día a ese lugar. Entonces, estaría el pueblo y está en expectativa el lugar. Y ahí vamos en estos 2 puntos que es más medulares en cuanto a lo que es el cómo Dios ya va orquestando todo esto. Y cómo el Señor fielmente, durante todo ese tiempo, uno dice, a lo mejor, sí, Él estuvo con su pueblo, Él los llevó, les envió, los sustentó en todo, ¿cierto? Pero estamos hablando, viendo este censo solamente, y como usted lo mencionaba, se cuenta alrededor de 2,5 millones de personas. Claro, Cuando porque vemos ya el número, ya algo causa en nuestra mente, no es solo una imaginación así como un pueblo, quizás pocos, quizás de forma llevadera, pero estamos hablando de guiar y sustentar a 2,5 millones. a una multitud, ¿cierto? En este sentido. Porque Enorme. eso eran, una multitud. Ahora, avanzamos a lo tercero. Entre estos 2 periodos de censo, capítulo 1 al 4 es puro censo, y ajustes, el capítulo 10, también vemos que el pueblo de Dios se prepara para la plenitud de su presencia. ¿Recuerdan que eso es lo tercero que vimos? Como vimos en Éxodo, el pueblo no puede acercarse a Dios a menos que esté limpio,
Así en los capítulos 5 y 6 vemos que el campamento es purificado. Y ahí también apuntamos a Ujú. Levítico, ¿verdad? En los capítulos 5 al 6 vemos que el campamento es purificado. En el capítulo 7 el tabernáculo es consagrado. Y en el capítulo 8, versículo 5, vemos que los sacerdotes son incorporados en sus roles. De tal manera que por eso hablamos de una preparación, pero de una preparación, en este caso, para asegurar la presencia de Dios entre ellos. ¿Y cómo se aseguraba la presencia de Dios entre ellos? Obviamente, a través de la purificación del pueblo, la purificación del campamento, la consagración del tabernáculo y a través de los sacerdotes incorporados en sus roles y funciones para asegurar la presencia de Dios también en medio del pueblo, porque el sacerdote era un intercesor que en nombre del pueblo se acercaba a Dios a través de un sacrificio, por lo cual los pecados de ese pueblo, el día de la Ujú. expiación que vimos en el Levítico, eran cubiertos por un año y luego se volvía a hacer la ceremonia al año siguiente y así sucesivamente por los siglos iba a ser entre el pueblo de Israel. Pero ya venido Cristo, ya no era necesario eso porque el sacrificio perfecto había sido hecho y consumado eficazmente. Pero mientras tanto, la presencia de Dios se aseguraba a través de todas Ujú. estas preparaciones que mencionan los capítulos 5 al 8 de nuestro texto que estamos reflexionando, meditando, ¿cierto? Respecto a las promesas. Entonces, hay un pueblo, hay un lugar prospectivamente en expectativa Ujú. y hay la presencia de Dios en medio de su pueblo. En esta plenitud de su presencia. Así es. Después ya viene Sin el embargo, los capítulo. capítulos 9 y 10, para Ujú. complementar, se centran en la presencia de Dios con su pueblo mientras éste avanza. En el capítulo 9 vemos la presencia de Dios en forma de fuego y nube sobre el tabernáculo. Vamos a leer el texto del capítulo 9, versículos 15 al 17. Esto es tan importante porque marca un principio, como hemos dicho muchas veces, que la presencia de Dios con su pueblo es asegurada absolutamente. Dice el versículo 15 del capítulo 9, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo una apariencia de fuego hasta la mañana. Mm. Así era continuamente. Esto es muy importante. Ujú. Así era continuamente. No dependía de cómo se comportaba el pueblo, porque Dios aseguraba su presencia en medio de su pueblo a pesar de las fallas de su pueblo, como hemos dicho anteriormente. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban Ujú. los hijos de Israel. ¿Qué estamos viendo allí? Dirección. Dirección. ¿Quién es el que daba la orden para que se levantara el campamento? Dios, a través de Dios. su presencia. Cuando la nube se alzaba, se levantaba el campamento, le estaba diciendo, ahora es tiempo de que desarmen el campamento y marchen y sigan la Ujú. nube. Hacia donde yo voy, ustedes van. Es la guía, la dirección del Señor en medio del desierto. Y en la noche era exactamente igual. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. En el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Maravilloso. Vemos también como en el capítulo 2 el campamento está diseñado para que el tabernáculo y la nube o columna de fuego adjunta siempre estén en el medio. Siempre Ujú. estaba en el medio del campamento, entre el tabernáculo y el pueblo. Siempre estaba allí la presencia de Dios a través de la nube o la columna de fuego. Para que el pueblo recuerde que Jehová está habitando en medio de ellos, justo en el centro de su campamento. ¿No es una maravillosa Sí. evidencia de la presencia de Dios con su pueblo? Él dijo, estaría en medio de su pueblo, y está. Él dijo después en el Nuevo Testamento, es necesario que yo me vaya, pero cuando yo me vaya enviaré al otro consolador que Ujú. está con vosotros y estará en vosotros. Y esa es una singular evidencia de que ahora Ujú. la presencia de Dios en su pueblo, la iglesia, está en el corazón de cada uno de los creyentes. Esa es una intimidad que no había en el Antiguo Testamento.
Es una maravillosa verdad, más que promesa, una realidad presente para cada hijo de Dios. Quizás nosotros podríamos comparar y decir que ese celo, esa envidia, haber estado ahí tan cerca de la presencia de Dios, ¿cierto? En ese tiempo, ¿cómo despreciaron eso? Pero nosotros, hoy en día, tal como lo dijo usted, eh, el Señor pide al Padre, roga al Padre para que nos deje otro consolador que está con nosotros y aún mayor y maravillosamente en nosotros, habitando en nosotros, estando en su presencia día a día. Se dan cuenta, en el fondo dice uno, oye, me hubiese encantado ver la nube, ¿cierto? Ahí en el desierto y saber que allí estaba Dios conmigo. Me hubiese encantado ver la columna de fuego y poder dormir bajo esa certeza de que Dios está sobre mí y está protegiendo y está conmigo. Pero ¿no es más maravilloso todavía que Dios no solo esté conmigo, sino esté en mí? Wow. Es mucho más íntimo, más cercano. De hecho, el Espíritu Santo es el que graba con tinta en nuestros corazones su palabra, de tal manera que la guía y la dirección que tenemos del Espíritu es a través de su gloriosa palabra que fue inspirada por el mismo Espíritu. Y además el mismo Espíritu nos da el entendimiento, ilumina nuestra capacidad de comprensión en las cosas espirituales para que podamos discernir lo que es del Espíritu de Dios, es decir, lo que es de Dios, de forma que tenemos vamos a decir, un privilegio mucho más grande todavía, ¿verdad? Así es, emocionante cómo podemos ver todo esto. Y ya vamos a entrar al capítulo 11, pastor, pero yo creo que lo hacemos en el próximo programa, en el próximo capítulo con capítulo, ¿cierto? Sí, pues. Porque ya nos encontró el tiempo y gracias al Señor pudimos cerrar bien ya con este primer punto de lo que tratan los capítulos del 1 al 10. Entonces ya vamos viendo cómo el Señor prepara a su pueblo y vamos a continuar en el próximo programa. Amén. Ha sido interesante, pastor, y a la vez es maravilloso cómo vamos viendo a la vez al momento de ir escudriñando, de ir viendo estas verdades, de cómo el Señor actuó en esos tiempos con su pueblo y cómo está haciéndolo hoy en día y continúa actuando en medio de nuestro a través de su Espíritu. Nos sorprende, nos deja cada día más impactados, nos deja cada día más sorprendidos y ansiosos, anhelando a que Cristo vuelva. Amén. Así es. Gracias, pastor, por estar guiándonos en este maravilloso tiempo. Y a todos nuestros hermanos, comparta, continúe y recuerde siempre tener su lápiz, su cuaderno de apuntes, su Biblia y compartir con otros también para que podamos ir aprendiendo juntos, y lo hacemos acá en armonía. El Señor les guarde. Un gran abrazo a todos. En Armonía hemos presentado Aprendiendo Juntos en Armonía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Aprendiendo Juntos en Armonía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.